El camino que nadie te enseñó a seguir. Hay algo que he observado de forma consistente a lo largo de los años trabajando con cartas natales, y que cuando se lo explico a las personas produce siempre la misma reacción, una mezcla de alivio y de reconocimiento. El alivio de quien finalmente entiende por qué ciertas cosas en su vida fluyen con una naturalidad que no puede explicar racionalmente. El reconocimiento de quien ve nombrado algo que ya sabía de forma intuitiva pero que nunca había podido articular con claridad. Lo que voy a compartirte hoy no es complicado en su formulación, pero tiene implicaciones que van mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Es esto, independientemente de dónde esté colocado el regente de tu ascendente en tu carta natal, independientemente de la casa donde vive, de los aspectos que recibe, de la forma en que opera en tu vida cotidiana, hay un territorio específico, una casa específica, hacia la que tu energía vital gravita de forma natural cuando está expresándose en su mejor versión. Una casa donde tu regente se siente exaltado. Donde no solo funciona bien sino donde alcanza su máxima expresión posible. Y ese territorio no es el mismo para todos. No hay una respuesta universal sobre dónde deberías poner tu energía. Hay una respuesta específica para tu ascendente. Para tu naturaleza. Para el tipo de energía que vine a expresar en esta vida. Lo que hace este principio especialmente valioso es su aplicación práctica. No te estoy hablando de algo abstracto o filosófico. Te estoy hablando de actividades concretas, de áreas de vida específicas, de formas de invertir tu tiempo y tu atención que van a producir el tipo de respeto, de satisfacción y de reconocimiento que ninguna otra dirección puede producirte de la misma manera. Bloque 2. El principio, que significa que un planeta se exalte en una casa. Antes de entrar en los ascendentes específicos necesito explicar bien qué significa la exaltación en este contexto, porque es un concepto que frecuentemente se usa de forma superficial y que tiene una profundidad que vale la pena explorar. En astrología clásica, la exaltación es el lugar donde un planeta alcanza su expresión más elevada. No su expresión más cómoda, eso sería el domicilio. La exaltación es algo más específico y más poderoso, es el lugar donde las cualidades más finas de ese planeta se manifiestan con la mayor intensidad posible. Donde no solo funciona bien sino donde trasciende su funcionamiento ordinario y produce algo de una calidad superior. Cuando trasladamos ese concepto a las casas, cuando preguntamos en qué casa el regente del ascendente se siente exaltado, estamos preguntando algo muy concreto, en qué área de vida la energía de este ascendente produce su mejor versión posible. Donde el esfuerzo que pone en esa dirección devuelve más de lo que invierte. Donde el reconocimiento llega con más naturalidad, donde el respeto se genera de forma más orgánica. Y la respuesta no es siempre donde uno esperaría. A veces es sorprendente. A veces va en contra de los consejos convencionales sobre lo que ese signo debería estar haciendo. Pero cuando se aplica, cuando una persona empieza a invertir su energía en el territorio que su carta señala como el de exaltación de su regente, los resultados hablan por sí solos. Hay algo más que quiero aclarar sobre este principio, no significa que debas ignorar todas las demás casas de tu carta. La vida requiere atención a múltiples áreas. Lo que significa es que hay una casa, una dirección específica, donde tu energía produce un rendimiento especial. Donde el mismo esfuerzo que en otro contexto produce resultados ordinarios, en este contexto produce resultados extraordinarios. Y conocer esa casa es conocer tu camino de menor resistencia hacia tu mayor potencial. Bloque 3, signo por signo, tu casa de exaltación y lo que significa en la práctica. Aries ascendente, exaltación en casa 10, la carrera como campo de honor. El regente de Aries es Marte. Y Marte alcanza su exaltación en Capricornio, que en términos de casas corresponde a la 10ª. Para Aries ascendente, el territorio donde su energía produce su mejor versión es el de la carrera, el reconocimiento público, la posición social, el logro que puede verse y medirse en el mundo. Esto no significa simplemente Aries debe trabajar duro. Significa algo más específico y más matizado, la energía de Aries, su valentía, su capacidad de iniciativa, su disposición a ser el primero, encuentra su expresión más elevada cuando tiene un campo profesional o público donde esas cualidades pueden desplegarse completamente. Cuando hay algo concreto que conquistar, una posición que alcanzar, un logro que el mundo puede reconocer. En términos prácticos, Aries ascendente que invierte su energía en construir una carrera, en desarrollar una posición de liderazgo, en ser reconocido por sus logros en el mundo público, en competir y ganar en su campo, está siguiendo exactamente el camino que su carta señala como el de mayor rendimiento.
No porque el éxito profesional sea el único valor que importa, sino porque es el territorio donde su Marte puede operar con la intensidad que necesita para sentirse verdaderamente en su elemento. Las actividades de casa 10 que más activan esta exaltación para Aries ascendente: tomar posiciones de liderazgo aunque impliquen exposición y responsabilidad, competir en entornos donde el mérito se puede demostrar de forma clara, construir una reputación basada en logros concretos y en la capacidad de iniciativa que nadie más en su campo tiene de la misma forma. La sensación que Marte exaltado en casa 10 produce en Aries ascendente no es solo éxito, es la sensación de estar exactamente donde debe estar. De que el esfuerzo tiene sentido. De que el reconocimiento que llega es el tipo de reconocimiento que realmente le importa. Tauro ascendente, exaltación en casa 11, la red como fuente de abundancia. El regente de Tauro es Venus. Y Venus se exalta en Piscis, que corresponde en términos de casas a la 11ª. Para Tauro ascendente, el territorio de mayor rendimiento es el de los grupos, las redes, las amistades que se convierten en fuente de oportunidades, los sueños que se materializan a través de la conexión con personas afines. Esto puede sonar contraintuitivo para una energía que tan frecuentemente se asocia con la acumulación individual y con el trabajo solitario. Pero hay algo que Venus en 11ª le dice a Tauro ascendente con mucha claridad: la mayor abundancia, no solo material sino en todos los sentidos, no llega a través del esfuerzo solitario. Llega a través de las redes que construye, de las comunidades con las que se alinea, de las personas que atrae hacia su círculo y que a su vez le abren puertas que solo no podría abrir. En términos prácticos, las actividades de casa 11 que activan esta exaltación para Tauro ascendente incluyen: cultivar activamente las amistades con personas que comparten valores similares, participar en grupos y comunidades donde su estabilidad y su sensatez son reconocidas como activos, trabajar hacia metas que tienen un componente colectivo además del beneficio personal, y desarrollar redes de contactos desde la autenticidad y no desde el cálculo. Lo que la 11ª casa exaltada le ofrece a Tauro ascendente es una forma de multiplicar lo que ya tiene, sus recursos, sus talentos, su capacidad de crear valor, a través de la conexión con otros que pueden amplificar ese valor más allá de lo que cualquier esfuerzo individual podría producir. Géminis ascendente, exaltación en casa 4, la mente que necesita hogar. El regente de Géminis es Mercurio. Y Mercurio en su expresión más analítica y más reflexiva, la que necesita quietud para hacer su mejor trabajo, corresponde a la 4ª casa, la casa del hogar, de las raíces, de la vida privada, del espacio interior. Esto dice algo que va completamente en contra de la imagen popular de Géminis como el eterno viajero que necesita movimiento constante. La mente de Géminis produce su mejor trabajo cuando tiene un hogar estable desde donde operar. Cuando hay un espacio de quietud y de privacidad donde el pensamiento puede desarrollarse sin las interrupciones y la dispersión que el mundo exterior inevitablemente produce. En términos prácticos, las actividades de casa 4 que activan esta exaltación para Géminis ascendente incluyen: crear un espacio doméstico que sea también un centro intelectual, la biblioteca personal, el estudio, el lugar donde la mente puede trabajar sin presión externa. Cultivar las conversaciones profundas que ocurren en el espacio íntimo del hogar, con personas de confianza, sin la necesidad de performar para una audiencia. Investigar las raíces, familiares, culturales, históricas, como fuente de comprensión más profunda del presente. Y desarrollar una vida interior rica que dé sustancia a todo lo que Géminis comunica hacia afuera. La casa 4 exaltada para Géminis ascendente produce algo específico que ninguna otra casa puede producir de la misma forma: la profundidad. El pensamiento que no solo es ágil y brillante sino que tiene raíces, que tiene historia, que tiene la solidez de quien ha reflexionado en soledad lo suficiente como para tener algo genuinamente valioso que compartir. Cáncer ascendente, exaltación en casa 11, la luna que florece en comunidad. El regente de Cáncer es la luna. Y la luna, que rige los ciclos, las conexiones emocionales, la capacidad de nutrir y de ser nutrido, encuentra su mayor alegría en la 11ª casa, el territorio de los grupos, de las redes, de los sueños colectivos que se materializan. Para Cáncer ascendente, esto tiene una lógica hermosa que vale la pena explorar con cuidado. La luna es feliz cuando puede cuidar a muchos. Cuando el círculo de cuidado se expande más allá de la familia nuclear, que es su zona de confort más natural e instintiva, hacia una red más amplia de personas que reciben y devuelven afecto, que comparten una visión, que se sostienen mutuamente. En términos prácticos, las actividades de casa 11 que activan esta exaltación para Cáncer ascendente incluyen: participar activamente en comunidades donde el cuidado y el apoyo mutuo son valores centrales,
desarrollar redes de personas afines desde la autenticidad emocional, trabajar hacia metas que tienen un componente comunitario, y permitir que la generosidad natural de Cáncer se exprese hacia grupos más amplios que el círculo íntimo habitual. Hay algo que la 11ª casa exaltada produce en Cáncer ascendente que es especialmente significativo: la prosperidad emocional. La sensación de que el mundo es un lugar más seguro de lo que su instinto protector le dice por defecto. De que hay suficiente apoyo, suficiente conexión, suficiente reciprocidad en la red que ha construido como para que el nido no necesite ser tan pequeño ni tan cerrado. Leo ascendente, exaltación en casa 9, la luz que busca conocimiento. El regente de Leo es el Sol. Y el Sol, en su dimensión más elevada, más orientada hacia el conocimiento que ilumina en lugar de hacia el brillo que simplemente deslumbra, encuentra su exaltación en la 9ª casa, el territorio de la filosofía, la educación superior, los viajes que expanden la perspectiva, la sabiduría compartida. Para Leo ascendente esto es revelador porque va más allá de la imagen superficial de Leo como el signo que busca atención y reconocimiento. El Sol en 9ª no busca el reflejo de la audiencia, busca la fuente de la luz. Busca el conocimiento que le permita iluminar a otros de una forma genuina, desde la autoridad real de quien ha aprendido y comprendido, no desde la performance de quien simplemente quiere ser visto. En términos prácticos, las actividades de casa 9 que activan esta exaltación para Leo ascendente incluyen: buscar activamente la educación que expande la perspectiva, no solo la educación formal sino el aprendizaje que viene de los maestros correctos, de los viajes que cambian la comprensión del mundo, de la filosofía que trasciende lo cotidiano. Desarrollar un sistema de creencias propio y genuino que pueda compartirse con otros desde la autoridad de haberlo vivido. Enseñar, en cualquier forma que esa enseñanza tome, desde el conocimiento real y no desde el carisma solo. La 9ª casa exaltada le dice a Leo ascendente algo fundamental: el tipo de reconocimiento que más le satisface, el más profundo, el que no se va con la próxima moda, viene de ser conocido como alguien que sabe. Que tiene sabiduría genuina para compartir. Que ilumina en lugar de solo brillar. Virgo ascendente, exaltación en casa 1, la mente que se perfecciona a sí misma. El regente de Virgo es Mercurio. Y Mercurio en su forma más analítica y más orientada hacia la precisión se siente más en su elemento en la 1ª casa, el territorio del yo, de la identidad, de la forma en que uno se presenta y se comprende a sí mismo. Para Virgo ascendente, esto tiene una coherencia que resulta casi perfecta cuando se piensa bien: el territorio donde su energía produce el mayor rendimiento no es el análisis del mundo exterior sino el análisis de sí mismo. La aplicación de toda esa capacidad de mejora y de precisión hacia su propia persona, su propia salud, su propio desarrollo. Virgo ascendente se siente más respetado, más en su elemento, más completamente sí mismo cuando está ocupándose de sus propios asuntos. Cuando está optimizando su propia vida, su salud, sus hábitos, sus habilidades, su forma de presentarse al mundo. Cuando no está perdiendo energía en los dramas ajenos sino enfocando su capacidad analítica en mejorar lo que puede controlar directamente, sí mismo. En términos prácticos, las actividades de casa 1 que activan esta exaltación para Virgo ascendente incluyen: desarrollar prácticas de salud y de bienestar que optimicen el funcionamiento del cuerpo y de la mente, cultivar habilidades propias con el rigor que Mercurio demanda, trabajar en la autocomprensión con la misma precisión con que analizaría cualquier otro sistema, y presentarse al mundo con la coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que es el estándar más alto de Mercurio en 1ª. Libra ascendente, exaltación en casa 6, el servicio como forma de amor. El regente de Libra es Venus. Y Venus, en la 6ª casa, el territorio del servicio, de la salud, de las rutinas cotidianas, del trabajo que se hace no por gloria sino por utilidad, alcanza una expresión que muchos no asociarían con este planeta pero que tiene una lógica profunda. Para Libra ascendente, manejar los conflictos de otros, servir como mediador, estar en el servicio directo a las personas, eso no es una tarea menor. Es su camino natural de respeto. La forma en que su Venus florece de manera más genuina y más profunda. Libra ascendente que trabaja en entornos de servicio directo, en profesiones de cuidado, en roles de mediación, en cualquier contexto donde su capacidad de encontrar el equilibrio y de relacionarse con gracia es un activo directo y visible, está operando exactamente en el territorio donde su carta dice que puede brillar con más intensidad. En términos prácticos, las actividades de casa 6 que activan esta exaltación para Libra ascendente incluyen: desarrollar sistemas de trabajo que permitan el servicio de calidad de forma sostenida, cultivar la salud como base desde donde el servicio puede darse sin agotamiento, y encontrar en el trabajo cotidiano,
en las relaciones de servicio, en el cuidado de los detalles que hacen mejor la vida de otros, la fuente de satisfacción profunda que ningún logro público puede producir de la misma forma. Escorpio ascendente, exaltación en casa 3, el valor que se entrena cada día. El regente de Escorpio es Marte. Y Marte en la tercera casa, el territorio de la comunicación, del entorno inmediato, de los desplazamientos cotidianos, de los hermanos y vecinos, de la información que circula en el mundo cercano, produce algo muy específico para Escorpio ascendente, el valor cotidiano. No el valor heroico de las grandes batallas, el valor de las pequeñas confrontaciones diarias. De las conversaciones difíciles que se tienen en lugar de evitarse. De la disposición de moverse con determinación en las circunstancias que cambian constantemente. De comunicar con la franqueza directa que Marte demanda en un territorio donde la comunicación es la herramienta principal. Escorpio ascendente se siente más respetado, más en su poder, cuando está ejerciendo el valor en lo cotidiano. Cuando no está evitando las situaciones difíciles del entorno inmediato sino enfrentándolas con la determinación que su naturaleza marciana tiene disponible. Cuando su capacidad de transformación, que es su don más profundo, se aplica no solo en las grandes crisis sino en las pequeñas transformaciones del día a día. En términos prácticos, las actividades de casa 3 que activan esta exaltación para Escorpio ascendente incluyen desarrollar la comunicación directa y sin rodeos como una habilidad consciente, cultivar el valor de decir lo que se piensa en el entorno inmediato aunque genere incomodidad, aprender a moverse con agilidad y determinación en las circunstancias cambiantes de la vida cotidiana, y usar la escritura o cualquier otra forma de comunicación como herramienta de transformación. Sagitario ascendente, exaltación en casa 8, la sabiduría que viene de las profundidades. El regente de Sagitario es Júpiter. Y Júpiter en la octava casa, el territorio de la transformación, del conocimiento oculto, de los misterios que no tienen respuesta fácil, de lo que se comparte en los niveles más profundos de la experiencia humana, produce algo que pocas personas asociarían con este planeta expansivo y optimista. Pero hay una dimensión de Júpiter que raramente se explora con suficiente profundidad, su amor por el conocimiento que trasciende lo convencional. Por la sabiduría que no viene de los libros sino de haber cruzado umbrales que la mayoría prefiere no cruzar. Por la filosofía que se templa en la experiencia de la transformación profunda. Para Sagitario ascendente, la casa 8 como territorio de exaltación significa que la sabiduría más profunda, la que realmente tiene para compartir con el mundo, la que lo convierte en el maestro genuino que su naturaleza aspira a ser, viene de su disposición de ir a los lugares oscuros y volver con lo que encontró ahí. De explorar el ocultismo, la psicología profunda, los misterios de la experiencia humana con la misma apertura filosófica con que exploraría cualquier otro territorio. En términos prácticos, las actividades de casa 8 que activan esta exaltación para Sagitario ascendente incluyen estudiar el ocultismo, la psicología profunda, la alquimia en cualquiera de sus formas, los sistemas de conocimiento que operan debajo de la superficie de lo convencional. Permitirse atravesar las transformaciones que la vida propone sin resistirlas sino abrazándolas como fuentes de conocimiento. Y compartir esa sabiduría, no desde la teoría sino desde la experiencia vivida de haber ido a las profundidades y haber regresado. Capricornio ascendente, exaltación en casa 10, la cima como territorio natural. El regente de Capricornio es Saturno. Y Saturno en la 10ª casa, el territorio del reconocimiento público, de la carrera, de la posición social, del legado que se construye con el tiempo, está en el lugar donde su energía opera con más poder y con más naturalidad. Para Capricornio ascendente esto puede parecer obvio, claro que Capricornio está orientado hacia la carrera, pero hay matices importantes que vale la pena explorar. La casa 10 exaltada para Capricornio no es simplemente sobre tener éxito profesional. Es sobre construir algo que tenga peso real en el mundo. Que represente un estándar de excelencia. Que deje una marca que trascienda al individuo que la creó. Saturno en 10ª para Capricornio ascendente produce el tipo de reconocimiento más sólido y más duradero del zodiaco. No el reconocimiento fácil y rápido, el que se construye ladrillo a ladrillo durante décadas y que cuando finalmente llega tiene una solidez que ningún éxito improvisado puede igualar. En términos prácticos, las actividades de casa 10 que activan esta exaltación para Capricornio ascendente incluyen construir una carrera con visión de largo plazo en lugar de buscar resultados inmediatos, desarrollar una reputación basada en la integridad y en la consistencia del trabajo a lo largo del tiempo, asumir posiciones de responsabilidad que requieren la combinación de disciplina y de autoridad que Saturno demanda, y pensar en términos de legado, de qué quiere dejar en el mundo. Cuando ya no esté.
Acuario ascendente, exaltación en casa 9, el conocimiento que sirve al colectivo. El regente de Acuario es Saturno, en su expresión más orientada hacia los sistemas colectivos y hacia el futuro. Y ese Saturno acuariano encuentra en la novena casa, el territorio de la filosofía, del conocimiento superior, de la visión que trasciende lo inmediato, su expresión más elevada. Para Acuario ascendente, esto tiene una lógica que conecta directamente con su misión más profunda. El conocimiento que necesita para cumplir su propósito colectivo no es el conocimiento técnico o el conocimiento práctico del día a día. Es el conocimiento filosófico y sistémico que le permite entender la humanidad en una escala lo suficientemente amplia como para poder contribuir a su evolución de forma genuina. La novena casa exaltada le da a Acuario ascendente acceso a formas de conocimiento que trascienden lo convencional. A perspectivas filosóficas que van más allá del pensamiento ordinario. A sistemas de comprensión de la realidad que le permiten ver lo que otros no pueden ver, no por una rareza individual sino porque ha desarrollado una visión más amplia a través del estudio y de la experiencia filosófica. En términos prácticos, las actividades de casa 9 que activan esta exaltación para Acuario ascendente incluyen, buscar activamente el conocimiento que expande la visión del mundo, filosofía, ciencias sociales, espiritualidad, perspectivas interculturales. Viajar, físicamente o a través del estudio, hacia territorios que desafían las propias presuposiciones. Desarrollar un sistema de pensamiento propio que pueda ofrecer al colectivo como una contribución genuina. Piscis ascendente, exaltación en casa 5, el amor que libera. El regente de Piscis es Júpiter. Y Júpiter en la quinta casa, el territorio de los talentos, de la expresión creativa, del amor romántico en su dimensión más gozosa, de los hijos, del juego, produce para Piscis ascendente algo que es al mismo tiempo su mayor alegría y su mayor liberación. Para Piscis ascendente, la quinta casa como territorio de exaltación significa que la forma en que su energía más elevada puede expresarse en el mundo no pasa por la disolución ni por el sacrificio, pasa por la creación gozosa. Por el amor que se da sin calcular. Por los talentos que se expresan porque no pueden contenerse. Por la alegría que no necesita justificación. Júpiter en quinta para Piscis ascendente produce una expansión de la capacidad creativa y amorosa que es genuinamente extraordinaria cuando se activa. El arte de Piscis ascendente, en cualquier forma que ese arte tome, tiene una dimensión espiritual y una profundidad emocional que pocas otras energías pueden alcanzar. Y cuando ese arte se expresa sin miedo, sin la inhibición que frecuentemente frena a Piscis, produce algo que toca a los demás en niveles que ninguna explicación racional puede alcanzar. En términos prácticos, las actividades de casa 5 que activan esta exaltación para Piscis ascendente incluyen, desarrollar y expresar los talentos creativos sin la protección del anonimato, permitirse amar de forma expansiva y sin la cautela excesiva que el miedo a la vulnerabilidad instala, relacionarse con los niños, propios o ajenos, desde la apertura y el juego que Júpiter en quinta demanda, y encontrar en la expresión creativa la fuente de energía y de significado que ninguna otra área de la carta puede producir de la misma manera. Bloque 4. Cómo aplicar este principio en tu vida cotidiana. Ahora que tienes la información específica para tu ascendente, quiero ayudarte a entender cómo aplicarla de forma práctica, porque la astrología que no aterriza en acciones concretas se queda en información interesante pero no transformadora. El primer paso es simple pero requiere honestidad. Evalúa cuánta energía real estás poniendo actualmente en el territorio que tu carta señala como tu casa de exaltación. No en términos abstractos, en términos concretos. ¿Cuántas horas por semana dedicas activamente a actividades relacionadas con esa casa? ¿Cuánta atención, cuánta intención, cuánto esfuerzo real va hacia ese territorio? Para la mayoría de las personas, la respuesta es que están poniendo la mayor parte de su energía en otros territorios, en las casas que se sienten más urgentes, en las áreas donde hay más presión externa, en los dominios donde el mundo les dice que deberían estar enfocados. Y mientras tanto, la casa de exaltación de su regente, el territorio donde el mismo esfuerzo produciría resultados cualitativamente superiores, recibe solo las obras de su atención. El segundo paso es empezar a redistribuir esa energía de forma gradual y consistente. No se trata de abandonar todo lo demás, se trata de darle a la casa de exaltación de tu regente el tipo de atención prioritaria que su posición en tu carta justifica. De tratarla como lo que es, tu camino de menor resistencia hacia tu mayor potencial. Y el tercer paso, el más sutil pero el más importante, es prestar atención a cómo te sientes cuando estás operando en ese territorio. Porque hay una señal muy clara de que estás en el camino correcto que no requiere ningún análisis astrológico, la sensación de que las cosas fluyen.
De que el esfuerzo produce resultados con una eficiencia que en otros contextos no experimentas. De que el reconocimiento llega de forma más natural. De que estás siendo, en el sentido más completo de la palabra, tú mismo. Bloque 5, cierre, el camino ya está trazado. Voy a cerrar con algo que quiero que te lleves de forma muy concreta de este vídeo. Tu carta natal no es un inventario de características. Es un mapa. Y los mapas sirven para una cosa, para indicarte la dirección correcta cuando no sabes hacia dónde ir o cuando llevas tiempo yendo en la dirección equivocada. La casa de exaltación del regente de tu ascendente es uno de los indicadores más precisos de ese mapa. Te dice no solo quién eres sino hacia dónde te lleva tu naturaleza cuando está operando en su mejor versión. Hacia qué territorio tu energía produce su mayor rendimiento. Donde el respeto llega con más naturalidad, donde la satisfacción es más profunda, donde la sensación de estar en el camino correcto es más consistente. No tienes que ser perfecto. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que cambiar completamente la dirección de tu vida de un día para otro. Lo que sí puedes hacer, ahora, de forma inmediata, es empezar a prestar más atención a ese territorio. A darte permiso de invertir más energía ahí. A reconocer que cuando estás operando en esa casa, algo en ti se activa que en ningún otro lugar se activa de la misma forma. El camino ya está trazado en tu carta. Lo único que se necesita es tener la honestidad de reconocerlo y la valentía de seguirlo.